Les voy a rogar, por favor, que nos pongamos en pie para tener la lectura de la palabra del Señor en el Salmo 66, Salmo 66. Y si tienes a mano la palabra del Señor, pues la puedes abrir y dice así la palabra del Señor. Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios. Y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Señor y Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos que hombres y mujeres imperfectos podamos estar delante de ti para aclamarte con alegría, Señor. Para cantar y darte toda la gloria, toda alabanza, Señor. Porque como dijo el salmista, cuán asombrosas son tus obras, Señor. Cuán asombrosa es tu salvación hacia nosotros, Padre. Porque por tu gran poder, Señor, tú nos has salvado, a pesar de haber sido enemigos tuyos, Señor. Gracias, Dios Santo, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque como hemos recordado, es a través de Él, Señor, que esto se hace posible. Porque gracias a su amor hacia nosotros, a no escatimarse como Dios, a humillarse y tomar nuestro lugar en la cruz, es que hoy podemos estar ante ti, Señor. Bendecimos, Señor, alabamos, glorificamos tu santo y bendito nombre. Porque eres tú, Señor, quien nos has preservado la vida. A pesar de, Señor, de que nos has probado, como dijo el salmista, nos has refinado, has probado nuestra fe, para que sea más preciosa que el oro, para tu gloria, Señor. Y porque tú has abierto ese lugar santísimo en el cual podemos entrar y hablarte cara a cara, Señor. Como dijo el salmista, Señor, oigamos tu voz. Contemos lo que tú has hecho a nuestras almas, porque a ti clamamos y tú respondiste. Porque, Señor, tú nos escuchaste y atendiste nuestra súplica. Bendito seas. Gracias por este tiempo. Recibe toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Le di gracias a los hermanos de la alabanza por haber tenido la deferencia de no cantar un cántico menos, porque ya son las menos 25 y no queremos tampoco alargar mucho, pero bueno, cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos también alabando a Dios, estamos glorificando a Dios y eso es realmente lo importante. Y les invito a que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1. Vamos a estar viendo en esta mañana desde el versículo 4 hasta la primera parte, hasta la primera parte del versículo 6. Efesios 1, desde el versículo 4 a la primera parte del versículo 6.
Yo no sé quién de aquí se ha gozado alguna vez una perreta, es una palabra muy canaria. Una perreta, no sé si lo han escuchado alguna vez. Una perreta suele ser un ataque de enfado, muchas veces caprichoso. Y me lo pude gozar hace unas semanas en un centro comercial cuando vi a unos padres que se ve que estaban celebrando a su hijo como un cumpleaños o algo así. Y aquel muchacho, que no era tan niño, ya tendría 11, 12 años, estaba montando una que parecía dos. Y lo estaba haciendo porque se ve que le dieron un regalo que él no quería, quería otro que aparentemente quizás fuera más caro. Bueno, lo que al principio me hizo sonreír, luego me di cuenta y me hice pensar cómo desde que tenemos un mínimo de conciencia, mostramos por naturaleza un corazón desagradecido. ¿No es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que diste las gracias? Y no por cumplir, sino con sinceridad, por algo que no esperabas recibir y que dices tú, wow, gracias, gracias. Por naturaleza mostramos un corazón ingrato. Por tanto, si lo piensas bien, la ingratitud no es algo inusual, sino que realmente suele estar en casi cada uno de nosotros. En cambio, si le preguntas a la mayoría de las personas si son ingratas, ¿qué te van a decir? ¿Ingrato yo? Pues no, nunca. Por supuesto que no. Y esta actitud es lo que muestra realmente su ingratitud, porque no quieren reconocer que son ingratos. Pero ¿qué es la ingratitud? ¿Alguna vez te lo has planteado? ¿Qué es la ingratitud? Hay un diccionario de Webster, que dice, o que la define así: la ingratitud es el olvido, el pobre agradecimiento por la bondad recibida. También puede definirse como no apreciar lo que uno tiene o lo que ha recibido por gracia. Y también otra acepción de ingratitud es no expresarla, no manifestarla. Así que si te paras un momento, olvido por la bondad recibida, un pobre agradecimiento por lo que se te ha dado por gracia, no valorar lo que se tiene, ¿no será la ingratitud una forma de manifestar un corazón orgulloso? ¿Por qué? Bueno, porque por un lado, quizás podamos creer que merecemos más de lo que nos dan, como aquel niño de la perreta, que merecemos tener más. Y por eso estamos descontentos muchas veces con nuestra vida y decimos, voy a dar gracias a Dios por esta vida. No tengo motivos para estar agradecido, cuando no nos damos cuenta de que todo esta vida es por gracia, por gracia. Otros quizás puedan pensar que no tienen nada que agradecer. Yo me lo he ganado todo con mi propio esfuerzo. Nadie me lo ha dado. ¿Por qué tengo que estar agradecido? ¿A quién tengo que agradecérselo? Mira, esto es fruto de mi esfuerzo. También pueden haber otras personas que están tan ocupadas que no tienen tiempo para agradecer. Muchas veces oramos y oramos y oramos para pedir, pedir y pedir y no para agradecer a Dios. ¿No puede ser también en todos estos casos la evidencia de un corazón orgulloso? Pero también es posible que podamos ser ingratos cuando ignoramos qué es lo que nos ha sido dado. Muchas veces eso pasa con los cristianos. Como dije antes, nosotros sabemos que todo es por gracia y aún así muchas veces nos quejamos. ¿Cuándo fue la última vez que te quejaste contra Dios? Quizás nos quejamos porque no nos gusta la vida que tenemos, quizás porque creemos que no nos da lo que merecemos. Si Dios nos diera lo que merecemos, no estaríamos aquí. O porque ignoramos, como dice el Señor en su palabra, que todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, es decir, para poder vivir agradando a Dios, ya nos ha sido dado. Alguien dijo una vez, si los cristianos fueran más conscientes de lo que Dios les da cada día en Cristo y que nunca hemos merecido y que es mucho más de lo que jamás vamos a necesitar, entonces podríamos afirmar como el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esa razón, Pablo siempre estaba exhortando a las iglesias, a los hermanos, a que fuéramos agradecidos con Dios.
fuera la que fuera nuestra circunstancia. No hay motivos para no estar agradecidos con Dios. A los tesalonicenses les dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y más adelante en Efesios 5:20, Pablo dirá, den siempre gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Den gracias siempre en todo. Sean siempre agradecidos en todo, en todo, en todo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tengo que dar gracias yo a Dios? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Y que según Pablo es mucho más que suficiente para poder vivir vidas agradecidas a Él, cualquiera sea la situación por la que tengamos que vivir. En esta carta a los Efesios, Pablo en esta grandiosa alabanza que empezamos a estudiar hace un par de semanas, nos lo dice. Y en este texto que tenemos hoy, desde el versículo 4 a la primera parte del versículo 6, va a estar dándonos un motivo de gratitud a Dios, echando una mirada al pasado eterno, no ayer o antes de ayer, al pasado desde que nada fuera creado. Y nos va a hacer recordando primero el plan eterno de Dios, Padre. Lo segundo que va a hacer Pablo es recordar su propósito eterno por los creyentes. Tercero, recordando su amor eterno por los creyentes. Y por último, recordando su gracia eterna para con todos los creyentes y para su gloria por todos los siglos. Recordar este plan eterno pasado de Dios nos debiera mover a motivarnos a la gratitud al Señor. En todo y en todo tiempo, como decía el apóstol Pablo. Una mirada al pasado que te motiva a la gratitud a Dios Padre y que te reconforta en esta vida. Recuerda, gratitud por su plan eterno, gratitud por su propósito, gratitud por su amor y gratitud por su gracia y por su gloria. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, tú nos permites que abramos tu palabra, Señor, y queremos escuchar tu voz, no voz de hombre, Señor. Así que a no ser conscientes de que realmente eres tú quien nos está hablando. Ayúdanos, Señor, a entender en tu palabra ese plan eterno que tú has tenido por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, recordando a través de esta revelación de tu palabra, Señor, lo que tú tenías planificado desde antes de que todas las cosas fueran creadas. Y que recordándolo, Señor, exaltemos tu nombre y glorifiquemos a Cristo. Porque al final, Señor, todo esto es para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Fíjate lo que dice Pablo en esta primera parte de su alabanza a Dios, en el versículo 4 a la primera parte del versículo 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Gratitud que tenemos que tener a Dios por su plan eterno. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces has pensado en esa eternidad pasada? ¿Cuántas veces? Hay una historia psicológica que habla de la capacidad del pensamiento espacial, es decir, de poder entender no solamente el presente o el pasado, sino la capacidad quizás de la mente de poder ir a lo que antes de que todo fuera hecho. Realmente pensar en que nada, un día nada era hecho, nada existía, es bastante complejo. Pero ¿cuántas veces has pensado en la eternidad pasada cuando te has quejado a Dios, cuando no le has mostrado gratitud? Si lo analizas bien, somos personas de miradas cortas, personas del aquí y ahora, personas incluso olvidadizas. No recordamos ni siquiera qué comimos ayer. Si hacemos una encuesta aquí ahora, muchos, el primero yo, no recuerdo qué comí ayer. Pero Pablo, fíjate que empieza con esta gratitud al Señor y lo hace alabándole, recordando precisamente la eternidad pasada. La eternidad pasada.
y por ese plan que viene desde esa eternidad pasada. Esta frase del apóstol Pablo es una clara declaración de la intención eterna que Dios ha tenido desde siempre para con todos los creyentes. Nunca, en ningún momento, Dios no tuvo en cuenta su plan eterno. Es básicamente lo que el apóstol Pablo está diciéndonos. Eso se nos escapa, no hay capacidad de pensamiento espacial que nos ayude a entenderlo. El bendito Dios de toda bondad, que nos ha bendecido, como leímos en el versículo 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, siempre tuvo la intención de bendecirnos eternamente, escogiéndonos para salvación en Cristo. Siempre. No hubo un instante en que eso comenzara. No fue que, chacho Jesús, ven un momento, mira, ¿qué te parece si? No, nunca. Siempre. Desde la eternidad y por la eternidad. Esto habla de una decisión irrevocable de Dios. En otras palabras, a pesar de nuestra rebeldía, porque somos rebeldes, a pesar de nuestra enemistad contra Él, porque fuimos enemigos de Cristo, a pesar aún de nuestro pecado presente, porque aún seguimos siendo pecadores, Dios ya había elegido a los creyentes desde la eternidad para salvarnos y bendecirnos. Ese según que con el que comienza el apóstol Pablo, en la palabra en griego, es un adverbio que también tiene un sentido causal. En la Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas, el flujo de pensamiento es el siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué está Pablo alabando a Dios? Porque Dios Padre nos escogió en Cristo. Así que Pablo está alabando con gratitud a Dios cuando entiende que Él bendice a todos los creyentes sin excepción desde la eternidad porque Él quiso hacerlo. Aún a pesar de nuestra maldad, aún a pesar de nuestra enemistad contra Él. Y para llevar a cabo esta salvación, ¿qué hizo el Dios Padre? Nos escogió en Él, en Cristo. Escogió. Ese verbo escoger aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas lo usa en sentido absoluto del Señor Jesucristo, y en Lucas 9:35 leemos: y una voz salió de la nube que decía: este es mi Hijo, mi escogido. No, es decir, que en sentido absoluto Cristo es el Hijo escogido de Dios, a Él oíd. Y también se usa para indicar el propósito de Dios en la elección. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 27 y 28 nos dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Así que aquí tenemos, y esto me ha traído bastante dolor de cabeza esta semana, la famosa doctrina de la elección. Que por un lado es una maravillosa doctrina, porque si no hubiese doctrina de elección, nunca hubiera sido salvo. Y que por tanto nos debe motivar a la gratitud al Señor. Pero también tenemos por otro lado la que es tan denostada doctrina de la elección, porque es una doctrina que ha confundido a unos, ha perturbado a otros. Pero como dijo una vez un profesor de seminario, trata de explicar la doctrina de la elección y puedes perder la razón, pero trata de ignorarla y puedes llegar a perder tu alma. Y es que doctrinas fundamentales como esta, o como que Cristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre, o que tan solo hay un Dios, pero en tres personas, o que la salvación es para siempre, pero el creyente debe perseverar para ser salvo, siempre han tensionado nuestro sistema de entendimiento, ¿no es cierto? Siempre ha tensionado nuestra coherencia, lo que creemos que es coherente. Pero el problema no está en las doctrinas, está en nuestras mentes, porque nos olvidamos de que aún tenemos mente caída en pecado. En esta vida nunca vamos a llegar a entender plenamente esta doctrina, pero tampoco hay un llamado bíblico a ello, sino que el llamamiento de Dios, el llamamiento bíblico, no es a entenderlo,
sino a estar agradecidos con Dios porque Él nos eligió para salvarnos. En la palabra de Dios encontramos en este tema de la elección que cuando se habla de ella, al menos creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, la salvación comienza con Dios, no comienza con nosotros. El Señor Jesús dijo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y eso es así porque el pecador perdido, tú y yo, abandonado a nuestra propia voluntad, nunca vamos a buscar a Dios, Romanos 3, nunca. Y por eso Dios, en su amor, es quien busca al pecador, Lucas 19:10. Y eso es así porque, aunque siempre se nos ha dicho que la voluntad del hombre es libre para elegir lo que él quiera, eso es mentira. La voluntad de todo ser humano no es libre, es esclava del pecado. Esclava del pecado, no eres libre, no tomas tus propias decisiones, sino lo que el pecado que mora en ti te hace tomar. El Señor Jesús afirmó en Juan 8:34 que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Quién de aquí no comete pecado? Cuando no estás en Cristo es porque eres esclavo del pecado. Pero también estamos de acuerdo, y creo que todos los que estamos aquí lo podemos afirmar también, en que la palabra de Dios habla de la responsabilidad humana, ¿no es cierto? Y que el hombre tiene voluntad propia, como así lo afirma también la palabra, y que Dios ha hecho posible que el ser humano le escoja. Por esa razón hay mandatos frecuentes dados a los hombres por Dios con ese propósito. En Josué 24:15, el Señor le dijo a Israel, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. En Isaías 55:1, el Señor hace este ofrecimiento a toda la humanidad. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin coste alguno. Ven por tu propia voluntad. El Señor Jesús dijo en Juan 5:40, ustedes nos quieren venir a mí para que tengáis vida eterna. En Apocalipsis 22:17 encontramos, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Todo esto nos indica la responsabilidad del hombre en el ejercicio de su propia voluntad. No obstante, pasa algo increíble. Es lo que nos hace reventar nuestra mente. Ninguna persona puede ejercer esa responsabilidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador si antes no ha sido elegido por Dios. El Señor Jesús presenta ambas verdades en Juan 6:37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Vemos el llamado de Dios y vemos la responsabilidad humana en un solo versículo. Entonces surge una pregunta. Miguel, ¿es que entonces el pecador responde a la gracia de Dios en contra de su propia voluntad? No, en ninguna manera. El pecador responde de propia voluntad porque la gracia de Dios lo sensibiliza para ello. Y lo hace a través del Evangelio. Y lo hace a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pablo lo dice así de esta manera en Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. ¿Lo viste? Fuisteis entregado a esa doctrina, fuiste llamado por Dios, pero te hiciste obediente. Ahora, ¿responde esto al misterio de la soberanía divina y de la responsabilidad humana? Tampoco. Sino que la palabra de Dios enseña ambas cosas. Por tanto, ambas son ciertas y ambas son esenciales para entender la salvación.
Así que la elección soberana de Dios no elimina la decisión voluntaria del hombre a desear ser perdonado por Dios, a rogarle que le dé fe. Y por tanto la soberanía divina y la respuesta humana son partes integrales de la salvación, pero solo Dios sabe cómo interactúan de manera conjunta y perfecta. Y mira, esto en vez de desconcertarnos, nos debe mover a la alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque esta aparente contradicción para nuestra mente finita, caída en pecado y que es expuesta en la palabra de Dios, nos demuestra que la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Porque ¿qué ser humano nunca pudo haberse imaginado algo así? Porque no hay ningún ser humano que lo pueda explicar. Nunca ningún ser humano podría haber llegado a esta conclusión. De hecho, analiza cualquier religión que quieras y no verás nada parecido. Ni siquiera tenemos la capacidad de crear o de imaginar algo como esto. Por tanto, esta maravillosa paradoja nos debe de llenar de adoración a Dios porque nos muestra la veracidad de sus Escrituras. Y porque todos aquellos que confiamos en ella estamos en la verdad y la verdad nos hace libres porque ahora estamos con Cristo. Y ahora, por tanto, podemos descansar en esta verdad. Porque muchas veces nos cuesta descansar en la palabra de Dios, pero este es uno de los motivos. Ahora sé, porque esto es imposible que ningún humano se lo haya podido inventar, que realmente esta palabra es inspirada por Dios. Pero también nos debe llenar de gratitud y descanso al saber en quién nos escogió. En quién nos escogió el Padre. Dice Pablo, nos escogió en Él. Ese Él, como dijimos antes, es Cristo. Por tanto, el fundamento de nuestra elección para salvación no eres tú. Siento que quizás romperte algún tótem de tu vida pensando, soy tan valioso para Dios que Dios me salvó. El fundamento de tu salvación es Cristo. ¿Qué implica esta afirmación de Pablo? No tiene el mero sentido de una persona que representa a otra. Muchas veces nosotros cuando intentamos hablar sobre esto, decimos es que Dios me ve en Cristo. Es como si Cristo nos representara, que es verdad, pero que no capta el sentido amplio de lo que significa el haber sido escogidos en Cristo. ¿Qué se ha de entender con que Dios Padre nos escogió en Cristo? A la luz del contexto de esta carta, es que todos los creyentes santos y fieles, porque así Pablo habla de ellos en el versículo 1 de esta carta, y por extensión todos los creyentes, que para Dios somos santos y fieles, y de todas las épocas, somos salvos por elección divina desde antes de la fundación del mundo, porque para Dios Padre ya estábamos en Cristo. Ya estábamos en Cristo. Esta es otra idea que nos hace explotar la cabeza. No solamente es que Dios viera como una representación en Cristo de nosotros. No, para Dios ya estábamos en Cristo. Pablo aquí no está diciendo que Dios nos iba a elegir un día determinado de la historia porque ese día íbamos a estar en Cristo. Ni que por estar en Cristo un día determinado nos iba a elegir, sino que siempre hemos estado en Cristo. Y que siempre hemos sido elegidos por Dios. Y esto rompe nuestras mentes, hermanos. Como creyente, nunca has dejado de estar en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que todas las cosas fueran creadas, ya estabas en Cristo. Y por tanto, nunca ha habido el más mínimo riesgo de que te perdieras. Nunca ha habido el más mínimo riesgo de que no fueras salvo. Eso que escuchamos muchas veces, que la salvación se pierde, entonces Dios, Cristo, son ineficaces. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo desde la eternidad? El fundamento de nuestra salvación, lo que nos garantiza, y por eso si has dudado de tu salvación, recuerda, tu salvación, el fundamento no eres tú, es Cristo. Es que el Padre te ha visto en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El previo plan de Dios para tu vida siempre ha sido en Cristo. Por tanto, el estar en Cristo precede a todo.
antecede a todo. Por eso la salvación es ajena a nuestra vida, es ajena a nuestras obras, es ajena a nuestros méritos, es ajena a nuestros deméritos. Depende solamente de Cristo y de la gracia de Dios. La bendición del lugar, del día, de la hora, cuando Dios te salvó en esta vida, cuando tú dijiste, Señor, me arrepiento, no es sino la revelación física de esa voluntad divina, de la misma elección de Dios desde antes de la eternidad. Esto es increíble, hermanos. Tú no empezaste a ser salvo el día en que dijiste, creo en Cristo, sino que esa fue la evidencia física en el tiempo de algo que ya había sucedido en Cristo. Es increíble, increíble. ¿Cómo esto no nos debe llenar de gratitud? ¿Cómo esto no nos debe llenar de alabanza a Dios? Hermanos, y hasta que ese día llegó, hasta que el día en el que tú dijiste, me arrepiento porque era el día que Dios tenía determinado para ello, hay algo impactante. Dios, que es un Dios santo, 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 ha estado, como dice el autor de Hebreos 12:3, soportando tu contradicción de pecado. Porque Él ya te había salvado. Eso es impactante. Y por esa razón, ahora entendemos por qué Isaías dice de los judíos y también, por supuesto, de todo y cada uno de los creyentes, lo que escribe en Isaías 46, 3 y 4. Aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho, y yo os cargaré, y yo os sostendré, y yo os libraré. Es increíble. Dios me había elegido para salvarme. Me ha visto de siempre en Cristo. Y a pesar de que hasta que no llegara el día en que Dios tenía determinado, siempre he sido un enemigo de Él, un abominable y terrible enemigo de Cristo, Dios me ha soportado, porque me eligió para salvación desde antes de que todas las cosas fueran creadas. Es increíble. No despierta en ti eso gratitud. Si no despierta gratitud, tienes un problema. Tienes un problema como ese niño de la perreta. Todos los que hemos sido salvados en Cristo, lo somos porque fuimos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso el Señor Jesús afirmó en Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esto nos debe llenar, una vez más, hermanos, de una enorme gratitud hacia Dios. Porque ahora somos, como creyentes, lo que siempre hemos sido para Dios. Y todo por Cristo, porque fuimos escogidos en Él. Ahora el verdadero ser de tu vida, ahora el verdadero sentir de tu vida, supera infinitamente el concepto de ser o sentir que tiene este mundo. Y que no es simplemente el estar vivos, el echar días para atrás. Por el contrario, ahora todo cobra sentido. Porque ahora entiendo todo lo que he vivido, ahora entiendo todo lo que estoy viviendo, ahora entiendo todo lo que ha pasado en mi vida, o todo lo que aún tiene que venir por delante. Todo es la expresión de la voluntad divina del Dios Padre en Cristo desde la eternidad pasada para llevarnos, para cargarnos hasta la salvación eterna futura. Gloria a Dios por eso, hermanos. Ahora entendemos todo lo que vivimos. En vez de quejarnos, decimos, Señor, ¿es parte de tu plan? Bueno, así me tienes que llevar. Gloria sea tu nombre. Sea enfermedad, como decía el apóstol Pablo, sea persecución, sea escasez, sea abundancia, sea lo que sea, tú me estás cargando, me estás llevando, porque tú me elegiste en Cristo desde antes de que todas las cosas fueran creadas. Por eso ahora entendemos lo que dice Pablo en Romanos 8:28, que todas las cosas cooperan para bien a aquellos que aman a Dios, es decir, conforme a los que son llamados según su propósito. Por eso todo lo que vivas, aunque no lo entiendas, aunque incluso te haga sufrir o doler, coopera para tu bien. Porque es
fruto de tu llamado en Cristo. No hay lugar para la queja, no hay lugar para la ingratitud. Señor, gracias. No lo entiendo, pero gracias. Gracias, Señor. ¿Cómo nos debe llenar de gratitud pensar en ese plan eterno de Dios? Porque tu salvación es segura. Porque el fundamento de tu salvación ni son tus obras imperfectas, ni son tus obras capaces de lograr lo imposible, sino que ese fundamento es Cristo. Ese fundamento es la inmutable voluntad de Dios. Esa inmutable voluntad de Dios, que como leemos en Apocalipsis 13:8, que ha hecho posible que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y por qué está escrito ahí? Sigue diciendo el apóstol Juan, porque Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para ello. Por eso, Pedro, en su predicación de Hechos 2, dice que el Padre entregó con previo conocimiento a su Hijo en manos de pecadores para que con su muerte nos salvara. Todo eso era el proceso. Todo eso era el proceso para llevar a cabo lo que Dios tenía planeado desde la eternidad pasada en Cristo. Por tanto, ¿qué merecemos? ¿Hay algo que podamos, una mota de gloria que podamos llevarnos por algún día haber dicho, creo? Toda la gloria pertenece a Dios. Porque muestra su gran bondad, su gran misericordia hacia nosotros, personas indignas, a los cuales el Señor ha soportado y sigue soportando, porque Él en Cristo nos ha elegido. Y si Dios nos eligió en el pasado eterno, nuestra certeza futura sigue siendo la eternidad con Él. Con Él. Y esto también nos debe llenar de gozo y gratitud. Este plan de Dios, queridos hermanos, es inmutable. Nadie lo va a cambiar. Por eso Pablo afirma en Romanos 8, 38 y 39, porque estoy convencido de que ni aun la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que ese amor es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te va a separar de Dios. La elección en Cristo es la raíz de tu vida presente. Dale gracias a Dios y no te quejes. Y es la raíz de tu vida futura en la eternidad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En consecuencia y partiendo de la base de esa elección desde la eternidad, y ya que Cristo es el fundamento, entonces el fundamento de nuestra posición delante de Dios, ¿cuál es? Cristo. Dios nos eligió en Cristo con un propósito, ser santos y sin mancha delante de Él. Segunda parte del versículo 4, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? No lo diga. Yo hace un rato. Todos aquí creo que somos conscientes de que somos pecadores, pero compulsivos. Esto es peor que cualquier adicción, porque como decía el apóstol Pablo en Romanos, lo que queremos hacer no hacemos y tristemente hacemos lo que no queremos. Nada ni nadie que tenga un mínimo de sentido común se considerará a sí mismo perfectamente santo. ¿Y sabes qué? Si no lo eres, nunca vas a estar delante de Dios. No vale con que seas un poquito santo, o medianamente santo, o quizás santo. No, tienes que ser perfectamente santo. Tan santo que es imposible de entender, porque unos seres celestiales creados, santos, los serafines, como afirma Isaías 6:2, cuando están delante de la presencia de Dios, se tienen que tapar sus ojos porque no son dignos de mirar la gloria de Dios. Pero fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo, que en el propósito eterno de Dios en Cristo, Él te eligió, ¿para qué? Para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Para que tengas una santidad que ni los serafines tengan. Esto nos habla directamente del propósito de Dios al salvarnos en Cristo.
pero también nos habla, por tanto, indirectamente de la condición en la que Él nos eligió. Porque si la elección tiene el propósito de que seamos santos y sin mancha, entonces, ¿qué somos? ¿Qué hemos sido? Viles, carentes de cualquier molécula de santidad, de nada que sea aceptable delante de Él. Y esto se ajusta al contexto bíblico de lo que es la depravación del hombre. Un tema que sería muy bueno algún día poder estudiar, porque a veces nos olvidamos de que somos depravados. No hay quien busque a Dios, dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Así que Dios nos escogió, como también dijimos en el primer punto, cuando éramos viles y llenos de maldad, para que, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 19, cuando habla de Cristo, un cordero sin mancha ni contaminación, Dios nos declarara santos y sin mancha como Cristo. De esa manera, un día podremos estar delante de su santa presencia. Hermanos, esto es increíble. Es increíble. Porque esto significa que los indignos hemos sido declarados dignos. Los injustos hemos sido declarados justos. Los inmundos hemos sido declarados santos. Eso es lo que significa la frase sin mancha. Significa literalmente carecer de cualquier defecto. Obvio es que Pablo está hablando de nuestra posición delante de Dios y no de la práctica, porque hemos dicho y afirmamos y seguimos afirmando y lo haremos siempre, de que aún estamos lejos de esa norma, de esa perfección de santidad. Aún estamos lejos de estar libres de toda mancha. Pero esto es lo que hace que esta obra tenga aún un mayor impacto, que sea aún más increíble. Es lo que hace que Dios sea más digno de gratitud y alabanza. Porque para Dios siempre ha sido santo y puro y sin mancha. Siempre. Pero no por ti, por Cristo, el Cordero inmolado, sin mancha ni contaminación. Dios mío, ¿por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué no me miras realmente como soy? La gente huye de Dios creyendo que Dios es un Dios lleno de ira. Dios está tan lleno de amor que no nos mira como debiera mirarnos. No nos mira como debiera mirarnos. Eso tiene que anular cualquier molécula de ingratitud de nuestro corazón. Por nuestra posición en Cristo, por haber sido escogidos en Él, para Dios Padre somos santos como Él es santo, somos puros como Él es puro. En Cristo, Dios Padre nos ha dado su propio carácter santo. Es lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:4, que ahora todos los creyentes somos ¿qué? Participantes de la naturaleza divina de Dios. Así que nuestra posición delante del único que es santo y puro es de santidad y pureza. Por esa razón, Pablo afirma en Colosenses 2:10 que los creyentes hemos sido hechos completos en Él. Completos en Él. Todo lo que Dios es en su carácter, ahora también los creyentes lo somos en Cristo. Por eso es también de nuevo la salvación es segura. Nuestra práctica va a falla, pecamos cada día, en cada instante, pero nuestra posición nunca va a fallar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa posición es la misma posición de Cristo delante del Padre. Así que en esa obra desmerecida de Dios por sus escogidos, Él no solo hace que en un momento determinado de la historia de nuestra vida alguien nos predicara el Evangelio, que ese Evangelio predicado exteriormente iluminara nuestra mente a través de la obra del Espíritu Santo y de esta manera llegar a la salvación, sino que además, en ese momento, como dijo un comentarista,
Él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la acción poderosa de ese mismo espíritu regenerador. Él abre el corazón que está cerrado, Él quebranta lo que es duro, Él circuncida lo que es incircunciso, Él infunde en la voluntad propiedades nuevas, Él hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga buena, que no quería y que ahora quiera realmente, que era rebelde pero que se haga ahora obediente, que Él mueve y fortalece de tal manera que esa voluntad para que pueda ser un árbol que lleve buenos frutos. Por lo cual, con razón se dice que el hombre cree y se convierte en virtud por la gracia de Cristo. Es increíble, increíble. La salvación del Padre no solamente te conduce hasta la conversión, sino que te está guiando hasta la perfección. Ahora entiendes por qué Pablo está lleno de gratitud y alabanza a Dios. Es lo mismo que debe suceder en nosotros. Hermanos, debemos gritar de amor y de gratitud a Dios. Nosotros, totalmente indignos, no solamente hemos sido elegidos para salvación en Cristo, sino que también por Cristo has sido declarado justo y sin mancha. Fíjate que Pablo no explica. Él no se para a intentar explicar nada. Él no dice cómo es posible que Dios haga todo eso. Y no lo hace básicamente porque no puede explicar. Ni tampoco quiere perder el tiempo en ello, sino que aprovecha para adorar a Dios y alabar a Dios por esa obra tan grande y misericordiosa. Muchas veces nos fustigamos pensando, Dios mío, ¿cómo es posible que tú me hayas hecho así? Y no aprovechamos ese tiempo para, con el conocimiento de la palabra, decir, no lo entiendo, pero gracias, Señor. Gracias. Y por eso cuando pecamos y no mortificamos nuestro pecado, decimos, oh Señor, perdóname. Perdóname. Porque tú en Cristo me elegiste, tú en Cristo me has declarado justo y sin mancha. No merezco que yo haga esto, Señor, perdóname. Pablo se da cuenta de cuán grande es esa obra del Padre. Y la única respuesta adecuada no es indignación porque no estoy de acuerdo con la elección, ni es duda, quizás no significa eso. Pablo solamente puede adorar y agradecer a Dios. Y Pablo tenía, como nosotros, todos los motivos. Todos los motivos. La fuerza que debe mover la vida de un creyente, aunque sea imperfectamente, para desear vivir en santidad y en pureza, es la gratitud al Señor. Señor, gracias. No lo entiendo. Y peco contra ti, pero gracias. Gracias por Cristo. Gracias porque me has dado un destino eterno como tu Hijo. Porque Dios te adoptó como su Hijo. Es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en la tercera parte del versículo 4 y versículo 5, gratitud por su amor. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. En otras palabras, en su amor ilimitado, con esa elección, Dios tuvo la finalidad de que mediante Cristo, ahora los creyentes seamos sus propios hijos. Sus propios hijos. Dios nos podía haber salvado y decir, mira, te salvo, pero ¿sabes qué? Ahora seguirás mi esclavo para siempre. En un sentido somos esclavos de Cristo, nunca nos olvidemos, pero somos esclavos que hemos sido adoptados como hijos. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo. Aquí nos encontramos con otra malentendida doctrina, la de la predestinación. Nos predestinó. Otro pequeño dolor de cabeza esta semana. ¿Cómo explicar esto? Primeramente hay que entender una cosa. La palabra en la Biblia se refiere exclusivamente a las personas salvas. ¿Qué quiere decir eso? Que en ninguna parte de la palabra se enseña que haya gente predestinada por Dios para el infierno. Que Dios nos haya predestinado para el cielo no significa que necesariamente Dios tiene a otros predestinados para el infierno. La gente que estará en el infierno es porque voluntariamente
habrán rechazado a Cristo. Recuerda la responsabilidad humana. Porque Dios, dice en su palabra, no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y seamos salvos. Entonces, predestinación no habla de toda la humanidad, sino exclusivamente de las personas salvas. Y esta palabra se refiere, en segundo lugar, exclusivamente a la finalidad de Dios con la elección. La finalidad, el motivo para el cual nos eligió. Esta palabra sencillamente significa decretar de antemano, predeterminar un fin. Así que conforme al contexto Biblia y al flujo normal de este pasaje, vemos que mientras la elección se refiere a personas, la predestinación se refiere exclusivamente a la finalidad para la cual esa persona ha sido elegida. ¿Y cuál fue la finalidad de Dios cuando Él nos eligió? Predestinarnos para ser hijos suyos mediante Jesucristo. Eso es lo que significa la predestinación. Dios nos eligió soberanamente para que un día pudiéramos ser sus hijos, con el fin de que un día podamos estar ante su presencia como hijos mediante Jesucristo. Es decir, que por medio del Hijo, nosotros los creyentes somos también sus hijos. Y esto también desde la eternidad pasada. Dios eligió a los creyentes para destinarnos a ser miembros de su propia familia. Eternamente hay un Dios y tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y siempre hubo una relación perfecta y siempre la ha habido y siempre la habrá. Dios no necesitaba crear a nadie para amar ni para sentirse amado, pero Él en su misericordia, desde la eternidad pasada, ya había decidido tener muchos hijos en Cristo, los creyentes. Pablo afirma en Romanos 8:15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu ¿de qué? De adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto es algo asombroso, hermanos. Esto también debe despertar nuestra gratitud, porque ¿qué significa que Dios nos haya adoptado como hijos? Intentando buscar analogías humanas para poder entenderlo, no la hay. Y buscando comentarios, olvídate. Es algo que trasciende a nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hace sus hijos, Dios nos concede no solamente un nuevo nombre, no solamente una nueva condición legal delante de Él, éramos injustos y ahora somos justos, no solamente una nueva relación familiar, sino que también ahora nos da una nueva imagen, la imagen de Cristo. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:29? Que a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Mira, nosotros, como personas, podemos adoptar niños, podemos amarles como si fueran propios. Sin embargo, nunca le vas a poder transmitir tu propia naturaleza. Nunca le vas a poder transmitir los factores hereditarios que te caracterizan. Pero cuando Dios te adopta, lo hace. Y esto es increíble. Lo hace. ¿Y cómo lo hace? Impartiéndonos su Espíritu Santo. Porque todo creyente es templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo afirma en Romanos 8:15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, ese espíritu del Espíritu Santo. La propia naturaleza de Dios en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ahora es la naturaleza de todo creyente. No solamente somos partícipes de su carácter santo y puro, como vimos anteriormente, sino que la misma naturaleza de Dios, por medio de Jesucristo, ahora está en cada creyente, obviamente, cuidado. Esto no significa, como dicen los testigos de Jehová, que ahora somos mini dioses. No. Sino que al ser salvos, cuando somos salvos, Dios nos da su Espíritu.
ahora tenemos al mismo Espíritu Santo en nosotros. Él es las arras de nuestra redención, la certeza, la seguridad, es el sello. Ahora eres posesión de Dios. Su mismo Espíritu Santo vivifica nuestros espíritus. Aún nosotros no entendemos esto. Aún no lo comprendemos, porque aún estamos en esta carne que lucha, como dice el apóstol Pablo, como dijimos antes. Pero ¿sabes qué? Un día sabremos lo que significa. Por eso Pablo afirma en Romanos 8:23 que aún nosotros estamos gimiendo en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Un día, cuando el Señor venga a buscarnos y nos dé cuerpos glorificados, entenderemos lo que significa que Dios haya compartido su naturaleza con nosotros. ¿Y todo esto por qué lo lleva Dios a cabo? Porque fue el beneplácito de su voluntad. Dice otras versiones, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, cuando Dios el Padre te eligió para sí mismo, cuando te adoptó como hijo propio, cuando puso en ti su Espíritu, todo por medio de Cristo, su amor no fue simplemente el resultado de una simple determinación, sino que fue un acto que le trajo gozo a su vida. Eso nos puede impactar también. Porque uno se pregunta, ¿entonces quiere decir que Dios no gozaba en la eternidad con el Hijo y con el Espíritu Santo? Claro que sí. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa el puro afecto de su voluntad, ese beneplácito? Quizás una ilustración nos pueda ayudar. Suponte de que ahora te llaman porque tienes que someterte a una operación a vida o muerte. Seguros que vas a estar determinado a ir, dice, porque me va la vida en ello, me tengo que operar, está determinado. Pero no creo que esa operación te vaya a traer gozo, ¿verdad? No te va a traer deleite, más bien todo lo contrario. Pero cuando Pablo habla aquí de que Dios nos eligió y nos predestinó para ser sus hijos en Cristo, dice que lo hizo totalmente decidido por amor y además porque eso satisfacía su gozo. Eso es lo que significa según el beneplácito de su voluntad. Dios se gozaba en salvar. Por eso qué triste si tú estás aquí hoy y estás rechazando a Cristo con tu vida. Es que Dios no te quiere condenar. Es lo que realmente a Él lo que le trae gozo y Él no necesita gozo. Es salvarte, no condenarte. Es absurdo, por tanto, rechazar a Cristo. Es que no tiene sentido alguno. Dios nos eligió, nos predestinó para ser sus hijos en Cristo y lo hizo totalmente decidido por amor y también porque eso traía gozo. Mira cómo las Escrituras ven a Dios deleitándose en la salvación de los pecadores. Ezequiel 33:11. Diles, está hablando Dios a Ezequiel, diles, vivo yo. Porque yo vivo, porque soy el existente, el autoexistente, no me complazco en la muerte del impío, sino que en el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Dios. Ahora entendemos cuando en la anunciación del nacimiento de Cristo, en Lucas 2:14 leemos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. En medio de aquellos a los cuales Cristo venía a salvar, Dios se gozaba. Esto es asombroso, hermanos. Y esto nos debe llenar de gratitud. Dios no solamente te ama, sino que se llena de gozo cuando te salva. Él, a pesar de estar soportando contra ti tanta miseria por tu pecado, Él te está cargando con amor y se goza en salvarte. ¿No es digno el Señor de toda nuestra adoración? ¿No es digno de toda nuestra alabanza? ¿No es digno de recibir toda la gloria? Pues eso es lo que dice el apóstol Pablo.
que Dios nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia. Gratitud por su gracia y por su gloria. Todo lo que el Señor ha hecho ha sido para la alabanza de la gloria de su gracia. A veces se ha dicho que Dios es un Dios egoísta porque todo lo que hace es para su gloria, ¿verdad? Que es un Dios tan egocentrista o deocentrista que todo lo hace. Es una estupidez profunda. No hay mayor gozo que poder darle la gloria a Dios, porque el todo del hombre es poder darle la gloria a Dios. Nunca te sentirás más dichoso, más lleno de gozo, más lleno de descanso, más lleno de alegría que cuando le das la gloria a Dios. Es algo que no podemos entender. Por eso la visión del cielo era asombroso para Pablo, fue asombroso para Juan, porque era puro gozo por estar delante de la presencia. Por eso en la tierra nueva y en los cielos nuevos Cristo reinará sobre la tierra y eso será nuestro sumo gozo. Porque nos da igual cómo sea la creación, la nueva creación, da igual que haya, como dice un pastor, las calles llenas de oro, da igual, lo importante es que allí está Cristo. Eso es lo que nos va a llenar de gozo. Todo es para su gloria. ¿Por qué Dios hizo todo esto por nosotros? ¿Por qué ha querido que seamos sus hijos? Para la alabanza, dice el apóstol Pablo, de la gloria de su gracia. Todo tiene una meta final. Y es que adoremos la alabanza, la excelencia, la gloria que Dios manifiesta a nuestro favor, indignos pecadores, su gracia. El énfasis aquí se dirige de forma especial hacia la maravillosa gracia de Dios. Toda la creación, los santos ángeles están anonadados con lo que ven que hace Cristo por nosotros, por su salvación, por haber hecho hijos a personas viles y malas como nosotros, indignas de esa gracia, pero que el Señor gratuitamente, el Padre, nos ha impartido sobre nosotros, personas malas, en su Hijo amado, Jesucristo. El Padre ha derramado su gracia sobre nosotros únicamente porque Él nos ha conectado con el Hijo desde antes de la eternidad. Literalmente el Hijo de su amor. En otras palabras, en consideración por su Hijo amado, el Padre nos concede con agrado todo lo que es necesario para que seamos sus hijos. Y somos sus hijos, queridos hermanos, y no lo entendemos. Quizás lo entenderemos cuando estemos delante de su presencia. Somos sus hijos porque Él no perdonó a su amado Hijo. Es lo que acabamos de celebrar en la Santa Cena. Para poder nosotros ser llamados hijos de Dios, el Padre no perdonó ni a su propio Hijo amado, sino que lo entregó, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32, por todos nosotros. ¿Cómo? Se pregunta Pablo entonces. ¿Cómo no nos da de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él? Yo me imagino al apóstol Pablo explicando todo esto. Tiene que haber sido para él una catarsis de recordar todo este tiempo pasado. Cómo ese amor concedido tan espontáneamente, cómo él describe a esos perdidos en pecados, arruinados como hijos de Dios. Y que él dice, Dios mío, bendito sea tu nombre. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta mirada al pasado, toda esta mirada a la eternidad pasada, al propósito de Dios desde ese tiempo, de saber que el Padre salvó cuando Él por amor eligió en Cristo y en la eternidad pasada a una multitud de personas indignas de salvación, te debiera mover a ti que aún hoy sigues rebeldes contra Dios, a caer de rodillas ante Él, a pedirle perdón, Señor, perdóname. Porque tú creaste para salvar, no creaste para condenar. El saber que Dios el Hijo cuando murió en la cruz
Lo hizo para que Dios te perdonara, para que Dios, Espíritu Santo, te motivara a rendirte a su convicción, te debiera mover también a aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios mío, este fue tu plan eterno. Esta vida no es casual. Todo lo que yo estoy viviendo no es casual. Yo no estoy aquí hoy por casualidad. No he venido porque me trajo mi hermano o me trajo mi madre. Es porque tú quieres salvarme. Todo lo que tú has hecho tiene ese propósito. Entender esto, lo que el Señor tiene preparado, o lo que Él tenía preparado de la eternidad pasada, debe moverte a arrepentirte de tus pecados. Pero también, amados hermanos, esta mirada al pasado nos debe reconfortar como hijos de Dios. Nos debe reconfortar. Y nos debiera reconfortar moviéndonos a la gratitud y no a la queja contra Dios. Es que quejarnos es un acto de profunda ingratitud contra Dios. Profunda. Pensar que Dios me dio en Cristo. Recordar que Él me eligió en Él con un propósito, que yo pueda, aún siendo malo en esta vida, un día ser totalmente santo y sin mancha, no solamente en posición, sino en carácter. Dios mío, gracias. Gracias. Entender que esa infinita bondad por medio de Cristo se extiende hacia nosotros, a pesar de que me levanto por la mañana y digo, miserable de mí, que ni aún en mis sueños dejo de pecar contra ti. Solo puede despertar una infinita bondad hacia Dios. Debe motivar a decirnos, Señor, gracias, porque ahora entiendo todo lo que he vivido en esta vida. Me ha sacado de un mundo de adicción, me ha sacado de un mundo de pecado, me ha sacado de mi propia idolatría, me ha sacado de toda esa miseria, Señor. Pero que era necesario que yo viviera porque tú me habías salvado. Debe movernos a la gratitud, porque aún hoy día Dios te lleva, te carga hasta la eternidad futura, a pesar de que aún sigue soportando tu contradicción de pecado contra Él. Señor, gracias por tu palabra, por recordar, Señor, lo que tú has hecho desde siempre por nosotros. No hay palabras, Señor, no hay forma de entenderlo. Solo gracias, Señor. Gracias. Te suplicamos que nos ayudes como hijos tuyos, Señor, a querer cada día ser más como nuestro Señor. A anhelar, desear ser santos como tú eres santo, Señor. Muévenos, Señor, cada día a confesar nuestros pecados ante ti. Ayúdenos a mortificar nuestra carne, Señor, porque sabemos que sus frutos no te agradan. Pero tú, Señor, ya nos has dado a tu Espíritu Santo. Somos tuyos. Ayúdenos a anhelar ofrecer cada día nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, para tu gloria. Señor, que las personas que hoy nos visitan entiendan, Señor, también ese plan eterno tuyo, Señor. Todo lo que tú has hecho ha sido para poder salvar y no para condenar. Señor, que tú les muevas al arrepentimiento, que tú concedas fe, Señor, que también sean salvos para tu gloria, porque todo es para tu gloria, Señor. Ayúdanos a vivir vidas agradecidas a ti, más allá de las situaciones temporales por las que tengamos que pasar en esta vida. En Cristo Jesús. Amén.